Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga en esta mañana de sábado. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y conmigo también esta mañana. En esta hora quiero continuar con la segunda parte del juicio investigador. Yo estaba esperando que se estudiara el primero para poder entender el segundo. Y aquellos que me van a ver, que van a ver el estudio, la segunda parte por primera vez, que primero miren la primera para tener más claridad en la segunda, aunque cada uno vamos a tratar de dar las informaciones para que sea más fácil de entender, de digerir y de poner en práctica y de entender también el tiempo en que nosotros estamos viviendo en esta hora solemne. Vamos a hacer una corta oración para pedir la bendición y la dirección de Dios en esta mañana. Padre que estás en los cielos, alabado, bendecido, engrandecido y enaltecido sea su nombre en esta mañana. Padre, venimos ante su presencia con el solo propósito de conocerle, de entenderle, de tener esa relación íntima con usted a través del estudio de su palabra, conociendo su carácter. Ayúdanos a aprender, también a desaprender. Permítanos permitirle que su Espíritu Santo pueda estar en y con nosotros en esta mañana. Ayúdanos a entender el estudio que vamos a estudiar en esta mañana. Permita que cada uno de los hermanos y hermanas que van a oír este estudio, que sea para bendición para cada uno de ellos, que sea vida para vida eterna. En el nombre y por el mérito de Cristo Jesús, que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, siempre le mencionamos que es importante tener lápiz y papel para apuntar, no para que diga el hermano Joel dijo, sino para que cada uno confirme. Nosotros tenemos que confirmar lo que nos dicen, lo que estudiamos, porque no podemos afirmar nuestra creencia en la creencia de otros. Entonces tenemos que verificar con un así dice el Señor. Si lo que está diciendo el hermano va en acorde con la palabra de Dios. Fíjense, el santuario es algo que se le da a Moisés y se le da como una miniatura. Y el santuario era el evangelio eterno compactado en símbolos y tipos. O sea, una tipología maravillosa para enseñarnos las verdades. Cuando usted va, usted encuentra en el Éxodo 20, 3 al 17, usted encuentra los 10 mandamientos, que son el carácter de Dios, lo que Dios es y lo que Dios quiere que nosotros seamos. Usted encuentra el arca del testimonio, que es la presencia, la Shekinah, que es la presencia de Dios inmediata en el santuario. Ahí se encontraban los mandamientos de Dios y la vara que floreció de Aarón. El santuario dictaba de 2 departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. El primer departamento es el lugar santo. El segundo departamento es el lugar santísimo. En el segundo departamento ahí se encontraban los 10 mandamientos y el arca del testimonio. En el primer departamento se encontraba la masa de los panes. Y el pan es símbolo de alimentación, la palabra de vida. Y Cristo era el pan que descendió del cielo. Dice en su palabra, ser el pan de vida. Éxodo 34, versículo 18. Se encuentra el altar de incienso. El incienso son
se usaba para que eso era prácticamente el olor fragante del sacrificio del cordero que venía a representar a Cristo, que iba a ser algún día sacrificado por sus pecados y por mis pecados. Entonces el incienso es un símbolo de las oraciones o la intercesión del sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Usted encuentra eso en Éxodo 30, versículo 1. También usted encuentra el candelero de oro. El candelero de oro en la Biblia nosotros encontramos que representa las iglesias de Dios. El candelero se usa para dar luz, tenía 7 lamparitas, usted lo ve en los judíos, 7 lamparitas, una en el medio que sobresale y esa otra. 7 para dar luz. Entonces también el lugar santo, el santuario tenía también el atrio exterior, que era donde estaba el alabastro, donde la persona para entrar en el santuario tenía que lavarse bien las manos y los pies y estar limpio. También ahí mismo estaba el altar del holocausto, donde se hacía un sacrificio. El holocausto se combustía, se quemaba el sacrificio. Entonces te encuentras todos esos utensilios en el santuario porque era una representación del evangelio eterno de Cristo, una representación de lo que el Mesías iba a hacer cuando viniera prácticamente aquí a la tierra. Por eso es bueno entender Levítico 16 y Levítico 23, porque Levítico 16 y Levítico 23 nos enseñan qué era lo que estaba sucediendo en el santuario. Y durante el año entero, la persona tenían que mantenerse afligida, dice Éxodo 16, versículo 23 en adelante, 25 en adelante. Usted encuentra que no afligía su alma, era cortado del pueblo. Y aflicción en la Biblia explica que es contrición y dolor. O sea, lo que nos quiere decir a nosotros que usted y yo teníamos que mantenernos arrepentidos y convertidos para poder llegar a ese día de la expiación. En el día de la expiación era donde se hacía la expiación, que viene a ser, la expiación sencillamente representa limpieza. Limpieza, aquel que se mantenía afligido entonces era limpiado, y por eso es que al final de año, en el 7º mes, se agarraban 2 machos cabríos. Se cogía uno, se echaban suerte uno para Jehová y se echaba suerte uno para Azazel. Azazel es el ángel de la muerte que representa prácticamente a Satanás. Entonces se echaba suerte y uno para Dios y uno, o se elegía prácticamente, eso es lo que se elegía uno, pero había una manera de ellos hacer, se echaban suerte, que se cogía para Azazel. Entonces cuando se hacía la expiación, que se sacrificaba el cordero, el sacerdote hacía una transferencia de todos los pecados de los que se habían arrepentido y lo cruzaba poniendo las manos encima, y cruzaba simbólicamente los pecados de todo el pueblo a ese cordero y se llevaba una persona específica al desierto. Y eso está explicando ahí que al final del día, como Satanás es el originador del pecado, entonces eso significa que al final del día, Cristo, que está siendo el garante por sus pecados y por mis pecados, Él toma la culpa suya y la culpa mía en sí. Entonces, ahora bien, al final del tiempo, cuando ya los redimidos se han redimido, entonces el Señor, cuando viene aquí a la tierra por segunda vez, entonces los pecados de todos los salvados, entonces Él hace así y se lo deposita nuevamente al originador del pecado. El Señor lo está aguantando, lo está recibiendo por su salvado. Una vez que los salvados son redimidos, entonces Él devuelve el pecado al originador del pecado. Y Él tiene que cargar con toda la culpa de todos los arrepentidos.
Por eso es que Él no quiere que usted se salve, mucho menos yo tampoco. Porque en la Biblia, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Él sabe que mientras más personas se arrepientan, más pecado Él tiene que cargar. Y por eso es que Él queda solo en la tierra, atado por 1000 años, por una cadena que dice el ángel que baja, el ángel que tiene la llave, que es el mismo, el ángel del abismo, que mucha gente no entiende lo que es el abismo es el planeta Tierra. En inglés me gusta más porque dice bottomless pit, y pit es cárcel. Entonces la cárcel, por eso es que el ángel, por ejemplo, de la trompeta que cae, se le da la llave del bottomless pit. Entonces eso significa que la llave para abrir la prisión, y por eso es que mucha gente no entiende la trompeta, o sea, la trompeta número 5, y se la acreditan que ese es el ángel Satanás, ese ángel que cae, porque como Satanás cayó, hacen la analogía de que entonces fue eso, pero que el mismo ángel entonces que está en Apocalipsis 20, versículo 19, cuando baja, él tiene la llave porque ya se le había dado. Entonces es una confusión grande que tiene el mundo. Aquellos que no son entendidos, que no van a ser entendidos, no pueden ser entendidos porque el entendimiento lo da el Espíritu Santo. En fin, Cristo toma los pecados, suyo y lo mío, hasta el tiempo del fin. Cuando se terminó todo y pasó, se lo pasa. Por eso es que Romanos 6:20 te dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Que Satanás, como el originador del pecado, tiene que pagar por los pecados de todos los arrepentidos. Y aquellos que no se arrepienten tienen que pagar por sus propios pecados. Por eso es que Satanás es la lucha de llevarse mientras más gente posible, porque mientras más gente se arrepienten, más tiempo tiene que él sufrir en el lago de fuego. Ahora, por eso es que en la Biblia, Apocalipsis 3, versículo 3 dice, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabré a qué hora vendré sobre ti. Entonces, fíjense, aquí encontramos en 3 imperativos. Eso lo encontramos en Marcos 13, versículo 33. Mirad, velad y orad. Mira, por ejemplo, en un acontecimiento nuevo, nosotros vemos que eligen un papa americano en la nación más poderosa del mundo. Ahora, aquellos que son entendidos van a estar mirando, van a estar viendo que hay profecías que están llegando a su cumplimiento, porque de qué manera la bestia de los cuernos ejerce toda autoridad en frente de la bestia. Ahora, fíjense, si en frente de la bestia nosotros vemos que un país que es un poder local con una influencia mundial, ahora eligiendo un papa americano, entonces ya usted puede ver que hay una profecía que está en curso ya. Está en curso ya porque ya vemos que esta nación, iglesia y Estado prácticamente están unidas. Solamente lo único que faltaría es lo que nosotros estamos esperando, la marca de la bestia, que la gran mayoría no entienden lo que es la marca de la bestia. Ahora, fíjese, entonces si miramos, ¿para qué tenemos que mirar? Nosotros miramos porque tenemos que saber el tiempo, pero ¿para qué? ¿Para saber el tiempo? No, no es para saber el tiempo, es para saber que a mí y a usted le queda poco tiempo. Y que para yo estar en la presencia de Dios, yo necesito ser santo como Él es santo. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 12, versículo 14, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el Señor es un ser santo que aquellos que vamos a estar cerca de Él tenemos que alcanzar ese nivel de santidad. Ahora ese nivel no lo alcanzamos solo, lo alcanzamos en Cristo y con Cristo. Ahora bien, si nosotros sabemos entonces que tengo que estar o ser santo para estar en la presencia de Dios, tengo que mirar para velar, que es el próximo imperativo, y velar significa que yo tengo que saber cómo está mi condición, su condición. No es cómo está la condición de aquel o del otro, o de fulano
o sotano o mengano por allá, sino que nosotros tenemos que saber velar cómo está mi condición y tenemos que ser críticos, severos con nosotros mismos. Entonces, velar es ver, porque él dice que viene como ladrón. Y venir como ladrón implica tres imperativos, tres maneras, vamos a decir. Ladrón, viene como ladrón porque viene en la muerte, lo sorprende y usted no sabe cuándo. El Señor vino como ladrón, ya usted como está, se salvó o se quedó. Número 2, ellos hay un santuario celestial donde los nombres se pasan lista, cuáles se van a escoger, los que son candidatos para la vida eterna, unos se van a quedar y otros se van a salvar. Entonces, cuando su nombre sea llamado, usted tiene que estar preparado. Y como yo no sé cuándo voy a ser llamado, porque estamos siendo llamados simbólicamente a través de 4 bestias, que las 4 bestias representan 4 o periodo de uno alcanza desde Adán hasta Moisés, de Moisés hasta Cristo y de Cristo hasta que la iglesia vuela. Por eso es que vemos uno que tiene cara de cordero, uno tiene cara de animal, o uno tiene cara de hombre y otro tiene cara de águila. Porque de hombre porque llega el periodo de la crucifixión. Y del águila porque la iglesia que vuela, que se lleva. En fin, eso sería otro estudio para explicar, que no es tan difícil, lo que hay que pasar tiempo estudiando la Biblia. Ahora, ¿qué sucede, hermano? Que si nosotros estamos velando, vamos a estar orando, y por eso es que dice mirad, velad y orad, porque la oración es que nos permite a nosotros ver mi condición y su condición, cómo estamos interiormente. Pablo dice que ¿quién conoce al hombre si no es el espíritu del hombre que está en él? Entonces nosotros haciendo un psicoanálisis de nuestra vida, entonces nosotros podemos mirar dentro de nosotros cómo está mi carácter, que es lo más importante. Cómo está mi carácter siendo magnificado a la imagen del Salvador, o estoy siendo yo un árbol malo fruto, que da fruto malo. Porque cuando habla del fruto que usted encuentra en Lucas y Mateo también 25, versículo 35, versículo 42, el Señor ahí habla de aquel que edificó su casa sobre la arena y el que edificó su casa sobre la roca. Edificar su casa sobre la arena es aquel que no forma el carácter en la roca que es Cristo. Si la casa, fíjese, la Biblia nos da símbolos a nosotros que en una parte nos representa como un árbol. El árbol, si tú eres de árbol bueno, no puede dar fruto malo. Y si eres fruto malo, no da fruto bueno. Está hablando del carácter formado, magnificado. Cuando dice la casa, está hablando también del carácter. Porque una casa, cuando viene el río y le da con ímpetu a la casa, es decir, si la casa se fue fundada sobre la arena, se va a derrumbar. El río de ímpetus lo que significa son las pruebas y las dificultades que van a venir a su vida y a mi vida. Ahora, si yo he desarrollado el carácter del Salvador, no importa la tempestad que venga, usted se va a mantener firme. Y eso es lo que está hablando el Salvador en esa parábola. Ahora bien, fíjese, hermano, el tiempo señalado para el juicio eran 2300 tardes y mañanas. O sea, el tiempo del fin no podía comenzar hasta que esa profecía de tiempo, que es la profecía más larga de tiempo, hubiese alcanzado su cumplimiento. Y ahí nosotros contamos que la primera 70 semanas tienen que ver con la nación ser desarrollada, la nación judía, porque se lo divide en 62, en 7 y 1 semana. Le divide todas esas semanas, las primeras 70 semanas de las 2300 tardes y mañanas, que 70 semanas son 490 años. Y cuando usted analiza esos 490 años, entonces usted ve que los 62 años tienen que ver con el pueblo desarrollarse como nación. Si usted hace una matemática simple y usted hace 490
y le quita 49, que son el tiempo que duraron para reconstruir los muros de Jerusalén y reconstruir el templo. El Señor Jesús, cuando dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dicen, en 49 años fue construido este templo. O sea, que ellos sabían el tiempo que se tomó para construir el templo. Por eso es que hay 7 semanas, que 7 por 7 son 49. Una semana, que una semana tiene 7 días. Y en esa semana, la última semana, que de hecho el mensaje que Cristo predicó cuando Él vino, ya se habían cumplido 69 semanas. Ya se le había dado el tiempo, se había hecho el segundo templo. La nación ya se había desarrollado como una nación, la nación judía. Y nada más quedaba la última semana. Por eso es que cuando Cristo cumple 30 años, ya faltaba una sola semana de las 70 semanas. Entonces en esa semana, por eso es que cuando Cristo está predicando el reino de los cielos se ha acercado, es porque el Señor en Daniel 9 le explica claramente que el evangelio que Cristo estaba predicando era la última semana de las 70 semanas que él estaba predicando. Y por eso es que cada vez que la mamá le decía algo, mi tiempo no ha llegado, y él sabía hasta el tiempo de su muerte porque ya estaba en Daniel 9. Y él sabía que estaba predicando la última semana de las 70 semanas. Por eso es que a mitad de semana se le quita la vida al Mesías. Y después la otra mitad de semana es donde apedrean a Esteban. Ahí se cumplieron las 70 semanas. Por eso es que los otros 1810 años entonces eran destinados para el tiempo para los gentiles. Ahora fíjese, hermano, todo lo que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por un examen, tanto los vivos como los muertos. Pero ¿por qué habla la Biblia de un juicio investigador? Si la Biblia claramente nos dice que una sola vez tú mueres y después el juicio. Ahora, cuando habla del juicio investigador, no está hablando de que se va a saber quién se va a salvar o se va a perder, porque la Biblia ya, cuando usted muere, ya usted se salvó o se perdió, pero tiene que haber una limpieza. Y nos explica eso porque nos está hablando a nosotros, para que nosotros sepamos que al cielo no va a entrar todo el mundo, sino aquel que hizo los arreglos y los preparativos para entrar en el reino de los cielos. Y por eso es que todos van a ser justificados por su fe y juzgados por sus obras. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento no serán perdonados. Y un pecado que no implique arrepentimiento, hermano, significa arrepentimiento, significa contrición y dolor. Y si a usted no le dolió lo que hizo, usted lo va a volver a hacer. Cuando a usted le duele lo que hizo, usted lo deja de hacer. Por eso es que empeñada lucha le espera todo lo que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlo. La obra de preparación es una obra individual, hermano. Ninguno vamos a ser salvados en grupos. La pureza y la devoción suya no va a suplir la deficiencia y la falta que yo tenga, hermano. Por eso es que cuando habla de la parábola de las vírgenes, habían 5 insensatas y 5 prudentes. Una tenían aceite extra, la otra no tenían aceite extra. Entonces ese es el problema. Por eso es que la Biblia dice, velad, orad, porque no sabe cuándo será el tiempo. Y si no velare, vendré a ti como ladrón y no sabré a qué hora vendré sobre ti. Eso está en Marcos 33, versículo 13. Y Apocalipsis 3, versículo 3. Entonces, hermano, tenemos que estar velando porque nosotros no sabemos cuándo va a ser llamado su nombre. Y los nombres de cada uno de nosotros o son retenidos. Por eso es que menciona el libro de memoria y el libro de la vida. El libro de la vida se retienen los nombres que fueron los que se esforzaron con todo el poder que Dios les da para desarrollar
el carácter de Cristo. Entonces aquellos que desarrollan el carácter de Cristo, entonces esos van a ir al cielo. Aquellos que no desarrollen el carácter de Cristo no van a ir al cielo. Por eso es, hermano, que los muertos que van a ser juzgados conforme a la cosa que se ha escrito. O sea, que se ha escrito de ellos, lo que ellos hicieron durante la vida, cuando estaban vivos. Entonces, por eso es que cada uno van a ser examinados y cada persona va a ser examinado como si no hubiera otro en la tierra. Y por eso es que el Señor dice que Él va a venir con la recompensa para dar a cada cual según sus obras. La obra es según lo que hizo cada quien. Por eso es que en el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, cuando hacía la propiciación por Israel, entonces después que se hacía la expiación, salía y bendecía a la congregación. Y eso era una representación que Cristo, una vez terminada su obra de mediador, va a aparecer sin pecado para salvar a cada uno de aquellos, dice Hebreos 9, versículo 28. Entonces, así es como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote lo confesaba sobre la cabeza del macho cabrío, el emisario, así también bien Cristo va a colocar todos los pecados sobre Satanás, que fue el instigador y el primero que se hizo dueño del pecado. El pecado, hermano, mire, una manera simple de entender lo que es pecado. Pecado es el mal uso de su libertad. Y como Satanás era un ser libre, él usó mal uso de la libertad. Por eso es que muchos no entienden y se como de un Dios tan santo puede salir algo imperfecto. Es que no se ha entendido, porque es que cuando Dios crea un ser libre, ahí está la libertad. Y el mal uso de la libertad es el pecado. Entonces Satanás usó mal uso de la libertad. Entonces, si usar mal la libertad es pecado, entonces el pecado no estaba. Era la libertad que tenía los seres que Dios había creado. Si ellos no usaban la libertad, pues ellos tenían la opción de ser obediente o no. Ese potencial siempre estaba ahí. Dios no creó autómatas o robots que siguen lo que el otro le dice, sino que lo creó con libre decisión. Ahora, Dios le dio toda la prueba necesaria para que entendieran que Él era un Dios de amor y que todo lo que hacía lo hacía por el bien de toda su criatura. Entonces, la libertad estaba ahí, hermano. Entonces, el potencial de pecar estaba ahí. Lo que no existía, pero estaba porque estaba la libertad. Y el mal uso de la libertad es el pecado. Entonces, por eso que unos pocos de los habitantes de la tierra serán salvados para vida eterna, mientras que la masa que no han perfeccionado sus almas en la obediencia, entonces ellos serán destinados a la segunda muerte. Por eso es que mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial dentro del pueblo de Dios, en la iglesia. Y es arrepentimiento, contrición y dolor. No podemos perder de vista nunca a Cristo. Cristo debe estar siempre en su mente y en mi mente. Cuando en la Biblia nos dice que tenemos que mirar a Jesús, autor y consumador de nuestra fe, lo que literalmente nos está diciendo que tenemos que ver su vida, cómo Él vivió, cómo se desempeñó, cómo reaccionó en cada situación, en cada evento de su vida. Entonces, de la manera en que Cristo reaccionó a eventos y a su vida, en su vida, entonces así debemos reaccionar nosotros. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, estamos haciendo algo, y si lo hacemos continuamente, estamos forjando el carácter en esa manera. Si usted es hambriento, de lo que no le gusta dar, y usted se acostumbra a dar de lo que no le gusta, ya se hace una normalidad suya.
y usted va a dar porque es algo natural. Por eso que usted encuentra en Mateo, usted encuentra que el Señor dice, porque tú veas, hay en Mateo 7:21 primero, 22, dice, Señor, en tu nombre hicimos milagro, echamos fuera demonios. Y el Señor le dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Ellos le están reclamando la salvación al Señor, eso es lo que se entiende ahí. Porque si ellos le están diciendo así al Señor, es porque ellos se saben perdidos. Porque ellos le están diciendo, Señor, en tu nombre nosotros hicimos milagro, hicimos esto, hicimos aquello. O sea, ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo por algo. Mientras que a los otros le dice el Señor, por cuanto tuve hambre, por cuanto tuve sed, estuve desnudo, en la cárcel, me visitaste. Y aquellos le dicen los otros, dice, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? Señor le dice, por cuanto a uno de estos lo hiciste, a mí lo hiciste. Lo que tú estamos viendo, dos tipos de siervos ahí. Uno que hace la cosa porque es su normalidad y costumbre. Y como es su normalidad y costumbre, no ve ningún mérito en ello. Porque es algo natural que hace, es su forma de ser. Yo le decía ayer a una enfermera donde estaba visitando a mi papá que está bien malito en el hospital. Yo la veía que ella atendía a mi papá con tanto cariño y lo limpiaba así a mi papá. Él vomitó, nosotros estábamos allá. Y yo le dije, gracias, muchas gracias por tú atender a mi papá así de esa manera. Y ella me dice, es mi trabajo. Yo le digo, sí, ellos hay dos tipos de trabajadores, el que hace el trabajo y el que hace lo que es correcto. Y tú estás haciendo más allá del trabajo, haciendo lo que es correcto así. Y después descubrí que ella es una muchacha cristiana, que no son adventistas del séptimo día, pero guardan el sábado también. Me dice ella, y ella yo la veía con ese cariño. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Cuando usted se acostumbra a hacer, ella se acostumbra a hacer eso con los pacientes, ya eso viene a ser parte de su naturalidad. Ella no le está viendo ningún mérito a eso. Entonces, por eso es que aquellos que le reclaman al Señor la salvación, están haciendo algo porque quieren algo a cambio. Usted y yo tenemos que llegar a un momento de hacer las cosas ni por la salvación, porque es nuestra naturalidad y normalidad hacer las cosas. Pero ¿cómo hacemos la cosa con naturalidad y normalidad? Es cuando nosotros hacemos las cosas por costumbre, porque ya nos hemos acostumbrado. Por eso es que ellos hay 5 puntos que dicen los grandes estudiadores. Ellos dicen que los pensamientos se convierten en palabras. La palabra se convierte en acción. La acción en hábito y el hábito forma el carácter. Por eso es que cada acto de su vida y mi vida tiene que ver con la formación de su carácter. Así que tengo que estar velando cómo estoy actuando. Por eso es que el Señor dice que le va a dar a cada quien conforme a sus obras, porque mis obras es cada acto de mi vida. Entonces tenga cuidado, hermano, con los actos de su vida. No perdamos de vista a Cristo, a ese Cordero que dio la vida por usted y por mí. Pensemos en Él y actuemos como Él actuó. Que Dios lo bendiga en esta mañana. Es mi deseo y oración. Voy a hacer una corta oración. Padre, que estás en los cielos, alabado, bendecido, engrandecido y enaltecido sea su nombre. En esta mañana le damos las gracias. Gracias por esa bendición tan grande de usted personificarse en un ser humano para poder salvar al ser humano. Alabado, bendecido, engrandecido y enaltecido sea su nombre. Bendiga a cada persona que va a oír este mensaje, que sea vida para vida eterna. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.